cordial saludo a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, Noticiero Líder en la radio. Vamos a hablar en esta entrevista este miércoles con el señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, a quien le damos la bienvenida, para hablar de un tema de palpitante interés. Si bien el Foro Internacional sobre el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos había sido planificado con anterioridad, simplemente se pega a un hecho que evidenció el Ecuador hacia el mundo de una fuerte acción vandálica, violencia, terrorismo, lo que ocurrió con la destrucción de la Contraloría General del Estado. Por tanto, un buen momento para analizar la situación de los derechos humanos, con el aval de la OEA, el Sistema Interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana. Señor Procurador, ¿se puede decir que este evento va a avalar el respeto a los derechos humanos en el Ecuador? Buenos días, Miguel, buenos días a la audiencia. Como usted bien señala, es la coincidencia de la cronología es una coincidencia fortuita. Este evento lo venimos preparando con la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos desde el mes de mayo, cuando el Estado ecuatoriano, justamente para dar contestación a la última parte de su pregunta, el Estado ecuatoriano vio la necesidad de tender canales de comunicación con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que había sido no solamente relegado durante la década anterior, sino abiertamente combatido y hostigado. De modo que consideré que era una ocasión adecuada para invitar a la Comisión y a la Corte a que el Foro de Derechos Humanos, que se ha realizado ya durante 3 años consecutivos, esta sería la tercera edición del foro, se realice en el Ecuador. Como una señal, primero, de colaboración del Estado ecuatoriano, como una señal de reafirmación de la vocación del Estado ecuatoriano por el respeto a los derechos humanos y por el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora resulta que este evento, que se realizará el día de hoy y mañana en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el auspicio de la Procuraduría General del Estado y la participación del presidente de la Corte Interamericana, juez Eduardo Ferrer MacGregor, con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada Esmeralda de Troitiño, con la participación de otros ex miembros y expresidentes de la Comisión y la participación sobre todo de la sociedad civil ecuatoriana y la academia de nuestro país. Lo que pretende entonces es dar un espacio para una evaluación del trabajo del Sistema Interamericano. Recordemos que lo hacemos ahora porque estamos celebrando los 40 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 60 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es un momento adecuado para hacer una evaluación y proyectar el trabajo de la Comisión y de la Corte hacia el futuro. Pero lo que decía, es absolutamente fortuito que coincida con que un mes atrás en el Ecuador estábamos sufriendo una situación de disturbios internos inusitadamente violentos y que en el resto ¿Se violaron los derechos humanos el mes anterior en el Ecuador? ¿Qué piensa el abogado del Estado? Yo creo que en una situación de la violencia y de la intensidad como la que ocurrió el mes pasado, es inevitable que se hayan cometido algunas violaciones. Corresponderá al Estado ecuatoriano hacer una evaluación y, llegado el momento, reparar los daños causados. Pero la violencia genera violencia, ¿no? Sí, pero yo quería referirme, sí, no, obviamente, en una situación de violencia, la preservación de la seguridad ciudadana necesariamente exige que del lado del Estado se utilice también la fuerza de forma progresiva. Ahora, en una situación como la que vivimos,
de una violencia sin precedentes en nuestro país, pero que curiosamente vemos se repite en otras partes del continente y que parecería parte de un patrón generalizado, quién sabe si incluso con un designio deliberado proveniente de probablemente potencias externas. En esas circunstancias, el uso progresivo de la fuerza puede haberse desbordado excepcionalmente. Pero si nos atenemos a las cifras que maneja particularmente el Ministerio de Gobierno, la verdad es que los resultados en términos de pérdidas, lesiones, heridas, incluso muertes, son relativamente menores. Si comparamos solamente con la situación de Chile. Y si comparamos también con otras circunstancias en que el país se debatió en años anteriores, tenemos datos de que durante los 12 días que duraron los desmanes, hubo 1.300 heridos, 1.100 personas arrestadas y después procesadas, esto según la Oficina del Defensor del Pueblo, 7 personas muertas en circunstancias en donde el gobierno, el Ejecutivo, alega que no fueron producto directo del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Pero además hubo esta situación generalizada de lo que usted ha llamado terrorismo, que sin hacer calificativos de entrada en relación a si esos hechos realmente constituyen actos de terrorismo, el hecho es que sí sembraron el terror entre la población civil que se negaba a participar a la fuerza en las manifestaciones, pero que era obligada igualmente de forma compulsiva o a través de pago de una Sí, multa. procurador, pero la destrucción de la Contraloría, al menos, un caso, ese sí es un acto de terrorismo, o sea, incendiar los edificios. Es que a eso voy. Lo que caracteriza a los actos de terrorismo es que, más allá del resultado concreto que buscan, Siembra terror. tienen un objetivo último que está destinado a la población en general, que es sembrar el terror, causar el pánico y causar la paralización que genera el miedo. Y en eso una reflexión, y es el uso del fuego. Pocos elementos de la naturaleza son tan dañinos como el fuego. Y usted se fijará que lo primero que hacen los manifestantes en todo tipo de manifestación, en todas partes del mundo, es encender hogueras, encender fogatas, porque eso genera en la población una sensación de destrucción. Si a eso le sumamos, y hoy día sale en el diario El Comercio la noticia de que el señor defensor del pueblo dice que los responsables de los daños causados a la Contraloría General del Estado tendrán que ser juzgados y tendrán que responder por esos daños causados, nos habla de que efectivamente hubo ese designio deliberado de causar terror y, en el caso concreto de la Contraloría, destruir documentos que eran muy importantes. Señor Procurador, a propósito del evento internacional que se instala este miércoles y se extenderá hasta este jueves en la Universidad Católica, 60 años de la Comisión Interamericana y 40 años de la Corte Interamericana. ¿Cuánto ha servido estas instituciones respetables a sabiendas? Porque es bueno analizar en casuística a propósito de la coyuntura de las manifestaciones de octubre pasado. En el gobierno anterior, en el correísmo, que cada sábado denostaba al sistema interamericano, que denostaba a la Comisión Interamericana, resulta que ahora apelan a esa instancia para decir que se han violado los derechos humanos. Es curiosa la paradoja, pero yo en eso soy absolutamente un convencido de que las acciones legales que la ley y los convenios internacionales ofrecen están ahí para ser utilizadas, incluso por quienes denostan del sistema jurídico dentro del cual esas acciones están previstas. Hoy tranquilamente, permítame, señor Procurador, viene la Comisión Interamericana, vino en días anteriores a evaluar las secuelas de la paralización en el Ecuador, y mientras en el gobierno de Correa no se le permitió, no pudieron venir cuando insistían y se pedía la asistencia
de la Comisión Interamericana. Sí, lo que pasa es que es otra cosa, es otra forma de ver las cosas. Si usted se fija, los gobiernos de la región que reprochan el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia de estos 60 años, con gobiernos autoritarios de cualquier tinte, son los primeros en tratar de evitar que los mecanismos de protección de los derechos humanos funcionen dentro de sus países. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es determinar que existen violaciones y eso se va a hacer público. Entonces, la única forma de evitar que se conozca la realidad respecto de respeto o irrespeto, violaciones masivas de derechos humanos en los regímenes autoritarios, es romper lanzas contra la Comisión Interamericana, contra la Corte Interamericana, contra el sistema en general, de modo que ellos no puedan ejercer ningún tipo de control y el Estado no pueda ser hecho responsable de los actos cometidos en violación de esa normativa internacional. A propósito de la coyuntura del mes de octubre y también la lucha contra la corrupción, en donde el Procurador General del Estado ha sido parte de procesos últimos que están en desarrollo en la función judicial, ¿cómo ve este tema? Y también conectar, ¿va a actuar o ya ha iniciado su intervención en un proceso por un delito de flagrancia cuando se tomaron los pozos petroleros en la región amazónica? Lo primero que hicimos en relación a ese caso fue tomar contacto directamente con el gerente general de Petroecuador. Porque la Procuraduría, y eso quisiera aclarar, Miguel, usted sabe bien, la Procuraduría ejerce la representación judicial del Estado cuando las personas jurídicas de derecho público no tienen ellas mismas personalidad jurídica. En el caso de Petroecuador, tratándose de una empresa pública, ellos tienen esa capacidad de comparecer directamente a juicio. Lo que nosotros hicimos tan pronto como nos enteramos de este delito flagrante de atentado contra la infraestructura petrolera del Estado fue tomar contacto con el señor gerente general de Petroecuador y ofrecerle nuestros servicios y nuestro apoyo a sabienda de que ellos por su cuenta iban a ejercer las acciones. Y con ellos hemos quedado en que nosotros simplemente acompañaríamos sin necesidad de que presentemos una acusación particular, porque lo que haría una acusación particular en ese caso, habiendo ya la acusación de Petroecuador, sería más bien entorpecer el proceso. Pero en relación a otros casos, lo que hemos hecho... contra la corrupción, lo hemos visto usted activo en esto. Y en relación a estos mismos casos de otros daños a bienes públicos, hemos enviado oficios a todas las entidades directamente afectadas para decirles, la Procuraduría General del Estado presentará acusaciones particulares en aquellos casos en donde las entidades públicas directamente afectadas no lo hagan. Por favor, confírmennos si ustedes lo harán o no lo harán. Estamos a la espera de eso y tan pronto llegue el momento procesal oportuno que normalmente es el de la instrucción fiscal, antes de que termine la instrucción fiscal, presentaremos nuestra acusación particular. Y el combate a la corrupción, usted ha sido activo, caso Sobornos 2012-2016, para citar en casuística uno. Sí, ese es un caso en el cual la Procuraduría General del Estado de entrada y a diferencia de lo que ocurrió en administraciones anteriores, decidió presentar acusación particular. Recordemos que la Procuraduría General del Estado defiende el patrimonio estatal y el interés público. En casos como el del delito de cohecho, que es el que se está ventilando en el caso Sobornos 2012-2016, afectan directamente al patrimonio estatal, entonces la Procuraduría siempre intervendrá. En este caso hemos intervenido con una acusación particular muy sólida. El día lunes que se reanuda la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Si no se enferman los abogados. Si no se enferman los abogados defensores. Yo creo que ya hemos tenido demasiada dilatoria. El 335, 336 del Código Orgánico de la Función Judicial da la atribución cuando hay entorpecimiento del proceso. A mí me parece que la doctora Daniela Camacho está manejando con mucha sabiduría este proceso. Lo último que queremos, quienes estamos defendiendo el interés estatal, es que en algún momento se pueda acusar algún tipo de nulidad por no haber velado por el debido proceso. Yo pienso que en esa medida lo que está haciendo la jueza doctora Daniela Camacho es absolutamente adecuado y razonable. Cuando los
las justificaciones de inasistencia de los abogados sean realmente aceptables, pues las aceptará y las diferirá. Pero claro, ella tiene conciencia de que este es un proceso que no puede dilatarse sine die. Y yo confío que el día lunes reanudemos la audiencia y entonces al final de esta audiencia, que probablemente lleve una semana más después de su reanudación, tendremos al final un llamamiento a juicio de aquellas personas una formulación de cargos que la jueza decida justamente llamar a juicio, y también algunos sobreseimientos en los casos en que la jueza juzgue que no ha habido indicios suficientes o no han sido suficientemente demostrados por el momento. El señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Muy buen día. En las radios Platinum FM y Radio Quito AM continuamos este diálogo. Permiso, muy buen miércoles.